Muy buenos días, muchas gracias por atender la invitación para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos la teleconferencia Síndrome hipertensivo asociado a la gestación. El facilitador va a ser el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona, él es ginecobstetra, y va a estar hablándoles a ustedes del tema más o menos unos 40-45 minutos. Después de esos 45 minutos vamos a abrir un espacio de preguntas. Las preguntas, ustedes van a tener la oportunidad de realizar preguntas sobre el tema. Las van a hacer de manera escrita en el área de chat. No vamos a liberar el micrófono para optimizar mejor el uso del tiempo. Así que si usted tiene alguna pregunta, la puede ir apuntando por ahí para luego darla a conocer en este espacio. Después de este espacio, que le queremos dedicar más o menos unos 15 minutos, vamos a compartir con ustedes en el área de chat un enlace para que por favor registren su asistencia. Esa sería como la dinámica de trabajo, la dinámica que usualmente utilizamos para trabajar este tipo de teleconferencias. Este servicio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud en su programa Así te ve Salud. Sean todos bienvenidos. Los dejo con el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Buenos días a todos ustedes, mil gracias por su presencia esta mañana en este taller sobre síndrome hipertensivo asociado a la gestación que se presenta gracias a la Secretaría de Salud de Medellín en su programa Así te ve Salud. Vamos a hablar entonces de aspectos clínicos relacionados con el síndrome hipertensivo asociado a la gestación, basados fundamentalmente en la evidencia, en lo que trae la nueva guía de atención integral del Ministerio de la Salud de Colombia, la cual se hizo un trabajo bastante serio sobre las evidencias en síndrome hipertensivo, tomando como base la guía del Royal College. A mí me gusta mucho esta frase de Susan Iwar, que dice que las eclánticas han puesto a prueba el ingenio de los médicos en todas las épocas, pues se les ha aplicado ventosas, sangrado, purgado, taponado, lavado, irrigado, sometido a ayuno, sedado, anestesiado, paralizado, tranquilizado, sometido a hipotensión provocada, sumergido en agua, deshidratado, hecho perder la fuerza y por último abandonado. Si bien las cosas han cambiado y la medicina ha progresado, hay un problema grande en el mundo en desarrollo y es que la mortalidad por preeclampsia no ha disminuido, al menos en ese mundo en desarrollo, porque en los países desarrollados la situación es bastante distinta. Miremos por qué. A nivel mundial, las 4 primeras causas de mortalidad materna son las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión asociada al embarazo y los abortos ilegales, que constituyen el 80% de la mortalidad materna en el mundo desde hace varias décadas. Esto es particularmente cierto para el mundo en desarrollo. La preeclampsia es la complicación médica más común durante la gestación. Afecta entre el 7 y el 8% de las gestaciones en el mundo. Al igual que la mayoría de los problemas de la salud sexual y reproductiva, es un problema mal distribuido en la sociedad. Mire, se presenta en el 1 a 2% de las gestaciones en países europeos contra 10 a 15% de las gestaciones en América y África, agravando el problema social de estas regiones. Se calcula que más de 300.000 mujeres mueren cada año en el proceso de dar vida y que el 10 al 15% de ellas están asociadas con preeclampsia y eclampsia. Por lo tanto, esta situación es responsable entre 50 a 70.000 muertes maternas por año. Lo grave es que el 99% de estas muertes ocurren en países pobres y en vía de desarrollo, y el 90% o más de ellas son evitables. Con el agravante de que la mortalidad materna es una preocupación mundial, porque muerte materna es subdesarrollo y es pobreza. Por eso está incluido en los objetivos de desarrollo del milenio para reducir la pobreza extrema y el hambre en el mundo, es atacar los problemas de la salud sexual y reproductiva. Miremos más o menos una comparación entre la razón de mortalidad materna en países
desarrollados y en países en vía de desarrollo. Mientras en Grecia y en Estonia la mortalidad materna es 3 por 100.000 nacidos vivos, en Colombia es 92, según la Organización Mundial de la Salud para el año 2012. El Ministerio informa de datos de valores de 73 muertes maternas. Esta es la curva de tendencia que muestra el Ministerio, que se contrapone pues con algo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Les traigo esta información del Instituto Nacional de Salud que nos muestra cómo para el año 2001 el 28% de las muertes maternas en Colombia se debían a trastorno hipertensivo asociado a la gestación. Y miremos, en la semana 52 del 2010 ya era la hipertensión materna responsable del 37% de las muertes maternas. Es decir, hay un incremento de 9 puntos porcentuales en mortalidad materna por preeclampsia en 9 años. Quiere decir que tenemos un trabajo arduo por delante para reducir mortalidad materna por este síndrome. Este es Antioquia, este es un informe preliminar 2012 en Antioquia que muestra cómo los trastornos hipertensivos se constituyen la tercera causa de muerte materna. En este estudio preliminar, en el departamento, con un agravante, que es que ¿cuál es el patrón común de las muertes por preeclampsia en nuestro departamento? La característica fundamental es que son muertes evitables, que afectan fundamentalmente al estrato socioeconómico bajo, que están afectando a las mujeres rurales, a las pobres, que ocurren en el posparto inmediato y que un porcentaje importante de ellas están asociadas a una baja calidad de la atención. Por eso el sector médico tiene mucho que hacer con el fin de tratar de impactar la mortalidad por preeclampsia en nuestro departamento. Estas barras nos muestran en qué momento ocurre la muerte y para qué sirve esto, para no dar altas tempranas. Porque si la mayoría de las muertes están ocurriendo en el posparto inmediato, como se muestra acá, tanto en el 2004 como en el 2005, y así ha seguido la tendencia en los últimos años hasta el 2012, pues no es adecuado ni es pertinente y es un riesgo dar altas tempranas a estas pacientes en condiciones de inestabilidad hemodinámica. Esta es la tendencia de mortalidad materna hasta el año 2011 que muestra cómo el síndrome hipertensivo asociado al embarazo ocupa el primer lugar como causa de mortalidad materna en nuestro departamento, seguido por la hemorragia obstétrica y tercero por la sepsis obstétrica. 3 primeras causas, esa es la razón que nos convoca en la mañana de hoy. Y miremos, esta es la razón de mortalidad materna en Antioquia, 42 por 100.000 nacidos vivos. Recuerden que tenemos un compromiso grande con los objetivos de desarrollo del milenio, que es reducir la mortalidad materna en Colombia en 3/4 partes, tomando como línea de base la mortalidad materna del año 1990. Según el Ministerio estamos en 73, la meta es 45, Colombia no va a cumplir. Antioquia y Medellín, si continuamos con este compromiso de todos nosotros, podemos reducir la mortalidad materna a las cifras a las cuales nos comprometimos. Hay 3 zonas que son críticas en cuanto al número de muertes, que es Medellín, Urabá y Bajo Cauca. Ahí es donde, sin descuidar las otras zonas, tenemos que hacer un trabajo grande para poder reducir mortalidad materna en nuestro departamento. Y cuando miramos morbilidad obstétrica severa, podemos observar con esta gráfica, con este cuadro que muestra los datos del año 2010, cómo el 70% de la morbilidad obstétrica severa está dada por síndrome hipertensivo asociado al embarazo. Hemorragia posparto severa 25, crisis hipertensiva 20 y síndrome HELP 15. Esto suma 70. Quiere decir que la mayor mortalidad y morbilidad obstétrica severa en nuestro departamento está dada por síndrome hipertensivo asociado al embarazo. Y hay unos factores determinantes de estas muertes que, de acuerdo con el estudio realizado en Antioquia, en el año 2009 muestra cómo hay problemas en la mujer, la comunidad en el nivel 1, 2 y 3 y también en los asegurados. La mujer, muchas no realizan control prenatal ni solicitan ayuda, sin embargo en Colombia el porcentaje de pacientes que hacen control prenatal es alto. En el nivel 1, ¿qué determinantes encontramos? Un inadecuado manejo de la convulsión por eclampsia. Uso repetido de depresores del sistema nervioso central como diazepam, que deprimen madres feto y se asocian a muerte. Se subvaloran los niveles limítrofes de presión arterial.
Igualmente los niveles de proteinuria ocasional. Y hay falta de disponibilidad de antihipertensivos de emergencia y de capacidad técnica y de respuesta ante una emergencia médica tan importante como la emergencia hipertensiva. En los niveles 2 y 3, igualmente se subvaloran los niveles limítrofes de presión arterial. Subvaloramos la información que nos suministran los médicos generales desde el nivel 1. No creemos en la historia clínica que nos mandan los médicos, que es quien tuvo el primer contacto con el paciente. Hay que creerle al médico cómo llegó la paciente, cómo la remitió y por qué la remite. Tampoco creemos en los resultados de evaluatorios, subvaloramos la información de la proteinuria ocasional y hay una situación que es bastante grave. En condiciones inadecuadas hacemos manejo ambulatorio de pacientes con preeclampsia severa. Esto es producto del análisis epidemiológico de toda la mortalidad y la morbilidad en Antioquia. Y el asegurador no garantiza una red de servicios. Ustedes como médicos ven y se enfrentan cada rato a la dificultad que tienen para remitir una paciente a un centro que cumpla con las condiciones de acuerdo con el cuadro clínico de la paciente. El asegurador en muchas ocasiones no garantiza red de servicios. Hay una demora importante en ubicar y autorizar la atención a niveles de mayor complejidad, pero aquí hay muy poco que hacer porque parece que aquí no hay dolientes para este problema. Entonces, este incremento en la morbimortalidad materna y perinatal por preeclampsia se debe a varios factores. Falta de promoción y prevención. Diagnóstico es tardío. La medición es tardía e inadecuada por los factores que les hemos mencionado, y cuando la paciente llega hay un problema grave, que es la mala calidad de la atención, que se asocia a un porcentaje importante de muertes por preeclampsia y morbilidad, y esto es, como les digo, producto de la vigilancia epidemiológica de este problema en Antioquia. Por lo tanto, si nosotros queremos impactar el problema, tenemos que dirigirnos al nivel primario y secundario de atención. ¿Para qué? Para seleccionar pacientes de riesgo. La seleccionamos para hacerles un diagnóstico temprano, una adecuada evaluación de la condición clínica, estabilizamos la condición clínica de la paciente de acuerdo con los recursos que contemos y hacemos una revisión oportuna y adecuada al nivel de mayor complejidad. Debemos eliminar los retrasos en la atención a estas pacientes que las llevan a morbilidad y mortalidad, y les debemos garantizar una óptima calidad de atención. Esos son los objetivos que tenemos que tener muy claros en el nivel primario y secundario con estas pacientes si queremos impactar la problemática. Estos son los estudios que hay sobre factores de riesgo. El estudio realizado en mujeres latinoamericanas con una muestra de 878.680 pacientes en la base de datos del CLAP, que muestra como la nuliparidad, la gestación múltiple, la hipertensión crónica, la diabetes mellitus, la edad mayor de 35 años y el índice de masa corporal entre 26 y 29 son responsables, aumentan el riesgo significativo de desarrollar el síndrome. Estos factores los podemos dividir en factores de riesgo moderado, como son el primer embarazo, una edad mayor o igual a 40 años, un intervalo intergenésico mayor de 10 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado en la primera consulta, el embarazo múltiple y el antecedente familiar. Dos factores, cuando la paciente presenta dos factores de riesgo moderado, debe recibir dosis bajas de aspirina y 1.200 miligramos de calcio a partir de la semana 14 hasta el final del embarazo. Existen igualmente factores de alto riesgo. Un factor de alto riesgo amerita las medidas que les acabo de mencionar. Administrar aspirina 100 miligramos, 80 a 100 miligramos diarios en la semana 14 hasta el final de la gestación, y calcio. Un solo factor amerita estas medidas preventivas, y son el trastorno hipertensivo en un embarazo anterior, la enfermedad renal crónica, las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolipídico, la diabetes tipo 1 y 2 y la hipertensión crónica. Esos son los factores de alto riesgo para desarrollar el síndrome, de acuerdo con el estudio de la evidencia. Ustedes saben que preeclampsia es un trastorno multisistémico, de etiología aún por esclarecer, que afecta de manera preferencial a las mujeres en el extremo de la vida, que si bien hace su aparición
en el segundo trimestre, sus manifestaciones clínicas hacen presencia a partir de la semana 20 de gestación. La definimos cuando aparece una presión arterial sistólica de 140 y una diastólica igual o mayor a 90. Los incrementos de 30 en la sistólica y de 15 en la diastólica ya no son elementos o criterios diagnósticos, pero es necesario que el clínico esté alerta cuando se presenta esta situación para buscar otros elementos que califiquen a la paciente con el síndrome. La proteinuria es cuando se presenta cuando tenemos una muestra de 30 miligramos de proteínas en una muestra carceral o una cruz en una cintilla reactiva, o 0.3 gramos en proteinuria en orina de proteínas en orina de 24 horas. La eclampsia se define como la presencia de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o coma en una paciente con preeclampsia que no son atribuibles a trastornos infecciosos, tumorales, tóxicos, traumáticos, etc. Esa es la definición de eclampsia que se acepta hoy. Y hay un tema que a veces es de difícil diagnóstico y es la preeclampsia sobreagregada de hipertensión crónica. A veces es difícil establecer este diagnóstico y lo podemos hacer cuando tenemos elevación de la presión arterial en paciente hipertensia previamente controlada. Es la paciente que tenemos controlada de su hipertensión crónica, se embaraza y empieza a presentar elevación de la presión arterial a pesar de los medicamentos, aparece proteinuria de recientemente, o la proteinuria va en incremento, aparece trombocitopenia por debajo de 100.000 o se elevan las enzimas hepáticas. Ahí podemos decir que esta paciente tiene una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. La preeclampsia se clasifica en grave cuando la presión arterial sistólica está por encima o igual a 160 y la diastólica igual o mayor de 110 en 2 ocasiones con 6 horas de diferencia, tomando la presión arterial como lo establecen los cánones universales, con la paciente en reposo, sentada con los pies sobre la tierra, en el brazo derecho con un mango de un tensiómetro adecuado y tomándola en la quinta fase de Korokov. Cuando la proteinuria es mayor o igual de 5 gramos por decilitro en 24 horas o 3 cruces en la orina ocasional, también se califica como grave. Una oliguria menor de 500 centímetros en 24 horas, trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas o la presencia de síndrome de Hell. Esos criterios, uno solo, califica a la paciente con preeclampsia grave. Igualmente, el compromiso del sistema nervioso central, como la cefalea intensa y persistente, los trastornos visuales, escotomas, la alteración de la conciencia, el dolor epigástrico permanente por distensión de la cápsula de gliso, la presencia de edema pulmonar o la restricción del crecimiento intrauterino. Todos estos elementos califican a la paciente como con preeclampsia grave y uno solo de ellos es suficiente para hacer ese diagnóstico. En cuanto a la evaluación clínica, hay unas características que nosotros debemos tener presentes. La preeclampsia es un trastorno multisistémico, es una enfermedad multifactorial y multisistémica, progresiva e irreversible. En esto hay que tener absoluta claridad. Por eso los tratamientos conservadores deben ser realizados en centros, en entornos habilitantes por personal capacitado en el manejo de la situación. Si bien la enfermedad aparece porque falla la primera y la segunda oleada de invasión trofoblástica al espacio intervelloso, su aparición clínica lo hace alrededor o después de la semana 20. Y se caracteriza por un compromiso multisistémico porque el órgano blanco es el endotelio. Por lo tanto, se afecta el sistema vascular y aparece la hipertensión arterial y la respuesta inflamatoria sistémica. En el riñón hay un daño caracterizado por glomerulonephrosis, que la paciente presenta proteinuria, hay consumo y agregación plaquetaria que lleva a trombocitopenia y consumo de factores de coagulación. En el hígado hay necrosis periportal y o parenquimatosa focal, que se caracteriza por la elevación de las enzimas hepáticas, y en el sistema nervioso central hay disfunción endotelial
que puede llevar a la convulsión y al coma. En el pulmón, daño de la membrana alveolo-capilar. En la placenta existe ese compromiso importante a nivel del espacio intervelloso, que ya no es, como en el embarazo normal, un circuito de baja resistencia, baja presión y alto flujo. Por lo tanto, los pacientes presentan compromiso en el crecimiento intrauterino. Prefiere esta entidad a la primiparidad en un 5.6% versus un 0.3% en las pacientes multíparas, y prefiere los extremos de la vida reproductiva. Y hay una relación inversa entre el tiempo de aparición y la gravedad. A menor tiempo, a menor edad gestacional en la aparición del síndrome, mayor es la gravedad. Pues algunos califican la preeclampsia temprana, siempre es grave por las implicaciones que tiene para la madre y para el feto. En preeclampsia no severa, es decir, no cumple requisitos de preeclampsia severa, la evidencia no es compatible con mediciones repetidas de las proteínas en la orina. Una vez la proteinuria se ha establecido, no hay que estar tomando muestras para proteinuria de una manera repetida, porque la evidencia dice eso parece que no tiene ningún impacto en la evaluación, porque la proteinuria es un pobre predictor de mortalidad materna o complicaciones fetales en mujeres con preeclampsia no severa. Entonces, eso es muy importante para no estar haciendo gastos inoficiosos y sometiendo a esas pacientes a recolecciones de orina permanentemente cuando tienen preeclampsia no severa. En pacientes con preeclampsia no severa, no existen estudios para ningún tipo de población. Aquí está la evidencia, y la frecuencia para medir la presión arterial depende de la gravedad de la hipertensión y de la presencia de factores de riesgo. Algunos dicen que en preeclampsia no severa mínimo se debe de hacer 6 mediciones de presión arterial diaria, y que en las pacientes con preeclampsia severa la presión se debe medir tantas veces como sea necesario para poder detectar alteraciones importantes y establecer las medidas terapéuticas necesarias. Entonces, en preeclampsia severa se recomienda medir la presión arterial en las pacientes tantas veces como sea necesario, y la guía de atención integral de Colombia dice mínimo 12 veces al día. ¿Por qué? Porque la tendencia en estas pacientes, ustedes saben, es hacia el agravamiento. Cuando nos enfrentamos a pacientes con síndrome hipertensivo asociado a la gestación, tenemos que tener algo claro, y es que hay unos principios fundamentales de manejo. El primero es mejorar las condiciones vitales de la gestante. Segundo, tratar la hipertensión grave. Tercero, tratar y prevenir convulsiones. Cuarto, terminar oportunamente la gestación en condiciones de estabilidad hemodinámica, porque de lo contrario vamos a dar el traste con la vida y la salud de la mujer. Y un principio fundamental es que nunca se debe hacer tratamiento conservador de la eclampsia, sino que la paciente se le debe terminar la gestación una vez haya sido estabilizada, y en ellas no cabe nunca un tratamiento conservador en la eclampsia. Entre esos principios básicos de tratamiento, busquemos qué dice entonces la evidencia con respecto a la administración de líquidos. La preeclampsia, todos ustedes saben, se asocia con oliguria y reducción del volumen plasmático en un promedio de 500 a 600 centímetros cúbicos. No existen conclusiones de nivel 1 en cuanto al uso de líquidos. Se recomienda entonces manejar dosis bajas de líquidos endovenosos, cristaloides, para mantener las necesidades basales siempre y cuando no haya pérdidas excesivas por diaforesis o hemorragia. En caso de requerir mayores cantidades de líquidos, debemos colocar catéter en arteria pulmonar cuando requeramos manejar grandes volúmenes de líquidos, que generalmente no es necesario. No sirve la presión venosa central, porque esta paciente la pueden tener normal, baja o alta. Entonces, en cuanto a la administración de líquidos,
ya les decía que no se requiere monitoreo invasivo de rutina, sino en situaciones específicas. Que 80 a 100 centímetros hora de cristaloides son suficientes y que no se recomiendan los bolos por el riesgo de edema pulmonar. Que siempre es necesario vigilar la diuresis, líquidos administrados y eliminados. En una paciente anúrica refractaria a tratamiento se justifica entonces la invasión de la arteria pulmonar y no siempre anuria significa falla renal. No hay consensos sobre el manejo ideal de líquidos en estas pacientes. La evidencia de tipo 1 no existe en este tema. Entonces, la evidencia sugiere mayor morbilidad cuando utilizan líquidos expansores de volumen en mujeres con preeclampsia severa en grandes cantidades. No se recomienda la expansión rutinaria. Cuando hablo de expansión rutinaria me refiero a cargas o bolos de 500 que se utilizaban antiguamente. Y la administración de líquidos se debe individualizar de acuerdo a las características clínicas específicas de cada paciente. En general, la recomendación de las guías de atención integral de Colombia y el Royal College es infundir un promedio de 80 a 100 centímetros cúbicos por hora de cristaloides. A menos que haya una pérdida significativa de fluidos por hemorragia y no haga expansión de volumen con líquidos. Igualmente aquí está la referencia a las guías NICE, las guías del Reino Unido y la guía colombiana. ¿Para qué manejamos entonces, para qué tratamos la hipertensión grave como una prioridad en estas pacientes? Para prevenir la falla cardíaca, para prevenir la encefalopatía hipertensiva que lleva convulsiones o accidente cerebrovascular, la hemorragia cerebral, para esas tres cosas. ¿Por qué? Porque presiones por encima de 160 en la sistólica, de 110 en la diastólica, o presiones arteriales medias de 126 milímetros de mercurio, en promedio alteran la autorregulación cerebral. Esa es la razón por la cual se presenta el compromiso a nivel del sistema nervioso central. En preeclampsia severa, ¿cómo es el manejo de antihipertensivos? En preeclampsia no severa, no hay evidencia que el tratamiento de la presión arterial en mujeres con preeclampsia no severa mejore los resultados del embarazo en comparación con el inicio del tratamiento una vez la hipertensión grave se ha desarrollado. Son dos cosas completamente distintas, porque en una hay una alteración de la autorregulación cerebral, en la otra no hay evidencia de que el tratamiento de la hipertensión en pacientes con preeclampsia no severa mejore los resultados. Entonces se recomienda el uso del labetalol como medicamento de primera línea en el tratamiento de este tipo de mujeres cuando está indicado de acuerdo con las cifras de presión arterial. Y se recomienda medir en pacientes con preeclampsia severa, como les había dicho anteriormente, la presión arterial tantas veces como sea necesario. Eso dice la guía, de acuerdo con la evidencia, y la guía colombiana dice mínimo 12 veces al día. ¿Cómo es el tratamiento de la hipertensión grave? Debemos tener labetalol como droga de primera elección ante la paciente que requiera, de acuerdo con las cifras tensionales, administramos 20 miligramos intravenosos. Si no hay respuesta, en 10 minutos aplicamos 40 miligramos, si no hay respuesta, 80 miligramos a los 10 minutos, aplicando un máximo de 300 miligramos intravenosos de labetalol. Podemos utilizar hidrolazina, lamentablemente yo entiendo que en este momento no hay en Colombia, sigue siendo a nivel mundial una de las drogas de elección, administrando intravenoso lento, 2.5 a 5 miligramos, repetimos cada 20 minutos hasta obtener el efecto deseado, y recuerden, una dosis máxima de 20, vienen ampollas de 1 centímetro, con 20 miligramos la llevamos a 19 y en cada centímetro nos queda 1 miligramo. La nifedipina es otro de los medicamentos de elección, la nifedipina de 10 miligramos. Administramos 10 a 20 miligramos, vía oral cada 30 minutos con una dosis máxima de 50. Nunca utilizar nifedipina sublingual, que afortunadamente es difícil de conseguir en el mercado, porque produce decapitación de la presión arterial y pone al feto en apuros. El nitroprusiato es la droga
que utilizamos cuando ninguna de las medidas anteriores ha surtido efecto y utilizamos 0.05 a 10 microgramos por kilogramo por minuto como última opción. Entonces, droga de primera línea para el manejo de crisis hipertensiva, la betalol en bolo o infusión, como les acabo de explicar. Siempre que tratemos la emergencia hipertensiva, tenemos una vigilancia permanente del bienestar fetal. La paciente ya debe haber ingresado en UCI porque cuando la paciente presenta la emergencia hipertensiva, ya es una emergencia. El nitroprusiato, recuerden, es la última opción. La betalol, hidrolazina, nifedipina como drogas de primera elección, y las pacientes en emergencia ya requieren monitoreo invasivo, por eso ya debe haber ingresado en UTI. Cuando las medidas anteriores no surten efecto, utilizamos el nitroprusiato como medicamento ya de última. Ampollas de 50 miligramos en 2 centímetros. Se recomienda en casos severos que no responden a la aplicación de medicación de primera línea y esto de tal. Existe riesgo de intoxicación por tiocianatos cuando utilizamos este medicamento por más de 24 horas. Recuerden que se descompone con la luz, debe estar en frascos de color ámbar o cubierto para evitar el efecto de la luz, y la toxicidad fetal puede aparecer incluso antes de las 4 horas de la administración. La dosis va de 0.25 microgramos por kilogramo por minuto intravenoso con aumentos progresivos hasta 10 o 15 microgramos por kilogramo por minuto. Ese es las dosis. Entonces, en ese manejo de las condiciones vimos el manejo de líquidos, el manejo de la emergencia hipertensiva y luego vamos a tratar y prevenir las convulsiones. Este orden es simplemente un orden de carácter didáctico. Existen muchas teorías para explicar el origen de la convulsión eclántica. Se dice que el vasoespasmo lleva a isquemia, que el incremento de calcio intracelular lleva a daño celular y a convulsión, que hay daño endotelial como existe en toda la economía en las pacientes con preeclampsia, y una teoría bastante atractiva es la que habla de que existe un barotrauma o trauma por presión a nivel de microvasculatura distal. Vamos a ver en qué consiste esto para que podamos entender el manejo de la convulsión. Cuando la presión de perfusión cerebral está entre 60 y 120 milímetros de mercurio y ocurre hipertensión, va a haber una vasoconstricción a nivel de arterias de la porción anterior y media del cerebro. Recuerden que la zona posterior del cerebro tiene unas características anatómicas diferentes en su estructura anatómica que hacen que no tenga esa posibilidad de presentar vasoconstricción. Esa vasoconstricción en las arterias de la porción anterior y media lleva a una reducción del flujo con el objetivo de dar protección a arteriolas y capilares. Cuando la presión de perfusión se incrementa de manera significativa entre 130 y 150 milímetros de mercurio, falla la autorregulación cerebral y las arterias de la porción anterior y media ya no sufren ese proceso de vasoconstricción para proteger los vasos distales. Entonces viene el barotrauma de estos, que lleva a edema vasogénico, isquemia hemorrágica, encefalopatía hipertensiva y convulsión. Es decir, el daño cerebral en última instancia se debe a encefalopatía hipertensiva. Esa encefalopatía hipertensiva lleva a vasoespasmo e hipoxia, edema cerebral, necrosis fibrinoide en la pared de los vasos, daño endotelial en esa microvasculatura distal, y en última instancia las causas de la convulsión eclántica son el edema cerebral, la hemorragia, la isquemia y el vasoespasmo transitorio de estos vasos. Esto, parece ser, es lo que explica la convulsión eclántica y el daño a nivel del sistema nervioso central. Repito, ustedes saben que la preeclampsia, según Seifeld, es la enfermedad de las teorías. Y a cada teoría ha aparecido un tratamiento. Hoy todos los tratamientos son empíricos. No estamos atacando la causa. El medicamento más idóneo para el manejo de la convulsión eclántica y para su prevención es el sulfato de magnesio. Todavía, lamentablemente, vemos mucho manejo con diazepam. Y miremos qué dice la evidencia.
actual. Hay 5 ensayos clínicos controlados que incluyen este número importante de mujeres, donde se observa que el sulfato de magnesio se asocia con reducción significativa de la recurrencia de convulsiones, de la mortalidad materna en un 40%, disminuye obviamente ligeramente el álgebra del minuto y la permanencia del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos. Pero si miramos estos resultados, el sulfato es superior al diazepam. Hay muchas muertes asociadas a depresión importante en la madre y en el feto con el manejo con diazepam, y en el análisis de la mortalidad materna en nuestro departamento tenemos varias muertes por esta causa. El diazepam debe estar proscrito en el manejo de la convulsión eclántica porque el sulfato es superior. Igualmente, cuando comparamos sulfato con fenitoína, miremos los estudios, un número significativo de mujeres, y la ventaja del sulfato es grande. 0 convulsiones con sulfato en este estudio contra 1% de convulsiones en pacientes con fenitoína. Igualmente hay otros 3 ensayos que muestran cómo el sulfato de magnesio se asocia con una reducción significativa en el riesgo de convulsiones y una tendencia a incrementar la cesárea porque altera la contractilidad uterina. El estudio más grande, ya ustedes lo han oído mencionar mucho, es el estudio MALPAI, que es el estudio más grande que se ha hecho, que se hizo en 33 países y fue liderado por el Instituto Rosalino de Estudios Perinatales, en el cual participó Colombia. A un grupo se le administró sulfato, a otro grupo igual se le administró placebo, y el sulfato mostró una disminución significativa del 60% en la presencia de convulsiones y una tendencia a la reducción de la mortalidad materna y al riesgo de abrupción. O sea que el sulfato de magnesio en este momento es la droga de elección por encima de cualquiera. Este metaanálisis nos muestra que el sulfato se asocia con reducción de eclampsia, con reducción de mortalidad materna, con reducción de falla renal, con reducción de coagulopatía y con reducción de accidentes cerebrovascular en la madre. Por lo tanto, es la droga de elección en el manejo y la prevención de la convulsión eclántica. Entonces, se recomienda administrar sulfato, según la guía colombiana y la del Royal College, intravenoso a todas las pacientes con preeclampsia severa. La dosis de carga, ustedes la conocen, 4 gramos en 10 a 15 minutos, seguido de una infusión de 1 gramo hora durante mínimo 24 horas postparto. La evidencia dice mínimo 24 horas postparto. Nosotros recomendamos 48. ¿Por qué? Porque la mayoría de la mortalidad materna está en este momento. Según los estudios en Antioquia, ustedes ya vieron cuando les mostré las barras que mostraban que la mortalidad materna está en ese momento y por eso se recomienda continuar con sulfato. La evidencia dice mínimo 24 horas. Para las convulsiones recurrentes, igualmente se administra una dosis adicional de 2 a 4 gramos en 5 minutos y la velocidad de infusión sigue siendo 1 gramo por hora, como lo establece el estudio MALPAI, que es el más grande que se ha hecho hasta el momento. Si la convulsión persiste, repetimos ese bolo, y cuando la creatinina está en 1.3 miligramos por decilitro o más, la dosis se reduce al 50%, la dosis de mantenimiento se reduce al 50% para evitar la intoxicación y continuamos, de acuerdo con nuestra recomendación, 48 horas postparto, de acuerdo con la evidencia, 24. No es necesario medir niveles plasmáticos permanentes del sulfato, con la evaluación clínica es suficiente. ¿Por qué? Porque los reflejos osteotendinosos, específicamente el reflejo patelar, desaparece cuando tenemos niveles de sulfato de magnesio de 8 a 10 miliequivalentes por litro, hay depresión respiratoria con niveles de magnesio de 10 a 13, paro cardíaco con niveles de 20 y es necesario, por lo tanto, vigilar el gasto urinario. Por eso cuando la creatinina sube por encima de 1.3 reducimos la dosis de mantenimiento a la mitad. El antídoto para la intoxicación por sulfato
es el gluconato de calcio. ¿Cómo manejamos esa intoxicación que se caracteriza porque la paciente pierde la fuerza? La paciente, es muy característico que al pasar la ronda, el clínico le dice a la paciente, por favor, se sienta, y la paciente dice, no soy capaz, no tengo fuerza, porque produce relajación muscular, los reflejos se pierden, y la paciente entra en un proceso de obnubilación. Se administra entonces gluconato de calcio 10 centímetros al 10% intravenoso en 100 centímetros cúbicos de solución salina. Es necesario vigilar recurrencias, forzar diuresis. Si hay anuria y hay intoxicación por sulfato, es necesario solicitar hemodiálisis, garantizar una vía aérea permeable por el compromiso de músculos respiratorios y ventilación mecánica. Afortunadamente, la intoxicación por sulfato, dice la literatura, es muy rara. Y se dice que en grandes centros, un obstetra que lleve 15 años trabajando, en esos 15 años verá nosotros vemos más. Analizar morbilidad y mortalidad por preeclampsia en Antioquia, vemos más intoxicaciones por sulfato, lamentablemente. Entonces debemos ser más cuidadosos. Hay una situación que es frecuente y es la convulsión eclámptica. Y en ellas tenemos que tener una aproximación exacta y adecuada al abordaje de esas pacientes. Las prioridades en el manejo de la convulsión eclámptica son las siguientes. Soporte ventilatorio y cardiovascular. Es lo primero. Segundo, prevenimos la broncoaspiración. Garantizamos una vía aérea permeable si la paciente está consciente. Cánula de Guedel, si está inconsciente, hacemos una intubación. Evitamos el trauma de lengua y el trauma de la paciente, una caída que puede ser letal, entonces subimos las camillas las barandas de la camilla y garantizamos oxigenoterapia. Si auscultamos el feto, hay bradicardia, pero la convulsión eclámpica dura entre 60 y 90 segundos. Si garantizamos esa vía aérea permeable, el impacto sobre el feto de esa bradicardia no va a ser mayor. Hay otro problema, y es que ocurre en nuestro departamento, y es el manejo ambulatorio de pacientes. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque en nuestro concepto no existen las condiciones para manejo ambulatorio de pacientes con este síndrome en la situación colombiana. Hay una serie de criterios para garantizar manejo ambulatorio: que la paciente tenga una presión sistólica por debajo de 150 y una diastólica por debajo de 100, que la proteinuria esté por debajo de 1 gramo, que tenga pruebas hepáticas, renales y fetales tranquilizantes, es decir, que tenga preeclampsia no severa, que no haya trombocitopenia, y que el crecimiento fetal esté apropiado, que no haya restricción, que la paciente pueda tener restricción de actividad física, que pueda cumplir citas para un control ambulatorio, que cuente con teléfono, lo cual ya en este momento es fácil, que resida cerca al hospital, no en zonas alejadas, y que tenga un adulto acompañante 24 horas que esté a su cuidado, porque la tendencia en este síndrome es hacia el agravamiento. Esas pacientes con compromiso leve, que serían las únicas candidatas a manejo ambulatorio, deben ser sometidas a 2 evaluaciones semanales en un servicio ambulatorio de alto riesgo, deben tener una lista de verificación de signos y síntomas de alarma: cefalea, visión borrosa, epigastralgia, edema, anuria, etcétera, disminución de movimientos fetales, y llevar ese programa de vigilancia personal para el cual deben recibir entrenamiento por el personal de salud. Esas pacientes deben ser vigiladas por un equipo, deben ser médicos o enfermeras que confirmen, asesoren y realicen toma de presión cada 4 horas por la paciente, que vigilen que se toma el peso diario, que sí se garantice el reposo, que tenga una dieta adecuada, la cual es normosódica, que conozca los signos y síntomas de alarma, que vigilen el perfil biofísico semanal, y es fundamental en ese manejo una estrecha relación médico-paciente. Entonces miren, si nosotros tenemos condiciones en nuestro país para hacer esto, en un sistema como el que está, ¿y qué es lo que ha pasado en realidad? Que las pacientes que han sido sometidas en su inmensa mayoría a un manejo ambulatorio
han tenido problemas graves y que la preeclampsia severa no se puede manejar de manera ambulatoria sino hospitalizada. Cuando esos pacientes que tenemos en manejo ambulatorio llegan a una edad gestacional de 37 semanas, progresan a hipertensión grave, inician trabajo de parto, rompen membranas, presentan hemorragia vaginal, pruebas fetales no tranquilizantes, hay restricción de crecimiento, oligoamios, la proteinuria va en aumento, o no contamos con los recursos para evaluar la paciente, la remitimos al tercer nivel. Yo repito, yo no creo que en Colombia haya condiciones para hacer un manejo ambulatorio. Y cuando vamos a remitir, debemos ser claros que estos pacientes deben hacerlo de una manera adecuada. Primero, estabilizadas de acuerdo con los recursos que tengamos. Enviarlas con una historia clínica detallada donde, digamos, establezcamos y consignemos todo el proceso y los medicamentos que recibieron. Una historia clínica clara, que se pueda leer. Informar previamente al hospital receptor que les vamos a enviar una paciente y siempre ustedes conocen la respuesta, no hay cama. Qué pena con el hospital receptor, porque esa paciente que nosotros con nuestro criterio consideramos que es para el nivel 3, se va para el nivel 3, así nos digan que no hay cama, porque de todas formas tiene más recursos que el nivel 1. Debe ir en ambulancia medicada, acompañante al lado de la paciente para que esté pendiente de cualquier situación y con una infusión de sulfato de magnesio, con oxígeno y con medicamentos para manejar la hipertensión o la emergencia hipertensiva. El parto debe ocurrir en condiciones de estabilidad hemodinámica. Una vez hayamos corregido la hipoxemia y la acidemia en estas pacientes que llevan a sufrimiento fetal, una vez hayamos mejorado las condiciones y hayamos hidratado a la paciente y esté con un adecuado débito urinario, hayamos controlado las convulsiones, la hipertensión grave, la paciente está lista para el parto. La mejoría de la condición materna va de la mano de la mejoría de la condición fetal. Hidratamos, oxigenamos, tratamos hipertensión y el feto va a mejorar generalmente. El parto se termina en condiciones de estabilidad hemodinámica y la recomendación, de acuerdo con la evidencia, es que se recomienda preferir la vía vaginal para mujeres con hipertensión severa, preeclampsia severa o eclampsia, si no existe una indicación de tipo obstétrico para cesárea como una macrosomía, una paciente con cicatrices uterinas que no permiten el trabajo de parto, una situación transversa, etc. De resto, la vía vaginal, porque hay que entender que la cesárea es para pacientes aliviadas, no para pacientes enfermas, por el pronóstico que adquieren estos pacientes. Y las 72 horas posparto son críticas en ellas. ¿Por qué? Porque es el momento en que aparece la insuficiencia renal, el edema pulmonar, la eclampsia, la sepsis y el síndrome GEL. Entonces, esos pacientes en el posparto requieren una vigilancia estricta, permanente por personal capacitado para adelantárnosle a estas complicaciones. En el posparto inmediato, como en todas las pacientes, vigilamos la presión cada 15 minutos, ajustamos la dosis de medicamentos antihipertensivos, programamos una evaluación de la función renal en las 4 semanas a ver qué secuelas quedaron, vigilamos el recuento plaquetario cada 8 horas y si hay trombocitopenia descartamos un síndrome GEL. Nunca damos alta antes de 24 horas, pero ustedes ya vieron qué puede pasar en las primeras 72 horas en las pacientes con preeclampsia severa o eclampsia, por lo tanto la recomendación puede ser que el alta debe ser no antes de este momento. ¿Cómo es el alta? En condiciones de estabilidad hemodinámica, que las pruebas hepáticas estén normales, que tenga una adecuada eliminación urinaria, que el perfil de coagulación sea normal, que la paciente se vigile por aro, que tenga un método de planificación adecuado y que tenga seguimiento ambulatorio, porque esos pacientes las podemos mandar para la casa sin vigilancia. Dije seguimiento ambulatorio con signos de alarma, con hoja de verificación, con llamada telefónica e idealmente con visita domiciliaria por parte del personal de salud para que verifique las condiciones clínicas de los pacientes, porque en el alta, en el posparto, es cuando ocurre la muerte de estas pacientes y se puede prevenir. Ese manejo en el puerperio, entonces, vamos a ajustar las dosis de hipertensivos de acuerdo a la condición clínica de la paciente, vigilancia ambulatoria los primeros 10 días del posparto,
Evaluamos la función renal a las 4 semanas para descartar secuelas. Evaluación a la semana 12 posparto, porque la mayoría de las pacientes que tienen preeclampsia, la presión se normaliza a las 12 semanas. Si persiste hipertensa, hay que hacer el diagnóstico de una hipertensión crónica. Y las debemos incluir en el programa de riesgo cardio-cerebrovascular, porque el problema no termina con el parto. ¿Por qué no termina con el parto? Porque hay riesgos para futuros embarazos y a largo plazo. Estas pacientes van a presentar hipertensión gestacional entre un 23 y un 53%, miren la evidencia. Eclampsia la van a presentar en un 16% en futuros embarazos. Si esa preeclampsia fue severa, la paciente presentó GEL, eclampsia, el riesgo de recurrencia es de un 25%. Si el parto ocurrió antes de la semana 34, y 55% si el parto fue antes de la semana 28, porque hay una relación directa, es decir, a menor edad gestacional, mayor es la gravedad del problema y mayor es el riesgo de recurrencia. Miren, recurrencia por debajo de la semana 28, 55%, y miren la evidencia. El síndrome hipertensivo asociado al embarazo guarda una serie de factores comunes con el síndrome metabólico. La arteriosclerosis y la preeclampsia tienen una serie de factores bioquímicos en común, como es la resistencia a la insulina, el incremento de triglicéridos y el riesgo de trombosis. Factores proinflamatorios, factores biológicos como disfunción endotelial que van a llevar a que esos pacientes presenten preeclampsia o enfermedad cardiovascular. Es decir, la preeclampsia es un marcador de riesgo para enfermedad cardiovascular tarde en la vida, por eso estas pacientes deben ingresar a programas de riesgo cardiovascular. Miremos entonces síndrome hipertensivo asociado al síndrome metabólico. Este estudio, del 2001, en mujeres escocesas con historia de preeclampsia, tomando la base de nacimientos de Escocia, con seguimientos a 19 años, mostró que estas pacientes tienen 2 veces incrementado el riesgo de isquemia y muerte por enfermedad cardiovascular en seguimientos a 19 años. Hay seguimientos a 13, a 16, a 19, etcétera, que muestran lo mismo. Por lo tanto, es necesario garantizar un control prenatal de alta calidad para hacer una selección de pacientes de riesgo y diagnóstico temprano. Manejo protocolizado, no es lo que a mí me gusta o me parece, sino lo que dice la evidencia. Diagnóstico temprano, una remisión oportuna y adecuada. Tratamiento por personal experimentado, atenciones en instituciones que garanticen un manejo interdisciplinario y evitar altas tempranas porque matan. Miren, son cosas sencillas que todos ustedes, como profesionales de la salud, están en capacidad de hacer. Todo lo pueden hacer. Y las estrategias para impactar la mortalidad y la morbilidad por preeclampsia consisten en programas bien estructurados, una atención integral e integrada, no desarticulada como ocurre en la actualidad en el sistema. El parto idealmente en el tercer nivel. Eliminamos los retrasos que llevan a la mortalidad, que ustedes ya los conocen como factores asociados a mortalidad por preeclampsia. Mejorar permanentemente las competencias de los profesionales porque el conocimiento cambia. Y luego del parto, incluirlas siempre en programas de riesgo cardiovascular para hacer diagnóstico de la enfermedad cardiovascular que presentan y adelantárnosle a las complicaciones. Esto es a grandes rasgos la evidencia en el manejo clínico de la preeclampsia. Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo por el chat y les vamos a ir contestando. Muchas gracias por su presencia, tuvo muy buena asistencia y entonces esperamos las preguntas. Bien, pueden hacerlas. Bueno, nos pregunta Juliana Ríos qué indicación tiene el uso de alfametildopa en el manejo del síndrome hipertensivo. Entonces, en la preeclampsia grave no tiene indicación. Ustedes vieron que hay unos medicamentos que ya les mencioné, la betalol, hidralazina y nifedipina, pero en la paciente que está en seguimiento con preeclampsia, cuando la presión está controlada,
el límite de seguridad, podemos utilizar alfa-metildopa como medicamento y es de elección. Dice, pregunta entonces Marta Ospina de Confenalco. Doctor Londoño, buenos días. Usted ha dicho que las primeras 72 horas del posparto son críticas. Si la paciente presenta una convulsión después de 72 horas, ¿el manejo también es con sulfato? La segunda pregunta es, ¿en qué momento está recomendado el parto? Ya que las guías recomiendan un manejo conservador de preeclampsia severa, en preeclampsia severa como en no severa, hasta llevar a la paciente a la llamada 34. ¿No es esto riesgo en preeclampsia severa? Pone ejemplo que se presente en la llamada 31 entonces. Si la paciente, recuerden que hay una cosa que se llama eclampsia tardía. Eclampsia tardía es la que se presenta a partir de las 48 horas hasta el primer mes. En la paciente que tenía una preeclampsia, esta convulsión tónica generalizada entre las 48 horas y el mes se llama eclampsia tardía. El manejo es igual, exactamente igual, porque ningún medicamento ha mostrado ser mejor que el sulfato de magnesio, en las mismas dosis de una manera igual. Ahora, la guía Guy dice sí, lo ideal es que la paciente tenga un parto con un feto maduro. Eso es lo que dice la guía Guy. Y que si nosotros tenemos condiciones de seguridad y que no hay evidencia clínica de deterioro materno o fetal, entonces la paciente debe tener el parto por encima de la semana 34. En la preeclampsia severa, nada tiene que estar haciendo. Y en la eclampsia, una paciente embarazada a partir de la semana 35. Esperar hasta la semana 34 para garantizar madurez fetal, si las condiciones maternas y fetales lo permiten con un buen monitoreo de la condición clínica. Eso es lo que dice la guía. Ese es el sentido de la recomendación. Propuestas para conseguir la hidralacina que al parecer no es producida en el país. Mire, a mí me llama la atención y es una buena pregunta. En una ocasión hicimos el esfuerzo con el INVIMA y el Hospital San Vicente y logramos que la hidralacina volviera a Colombia. Problema, era muy barata y a la industria farmacéutica no le interesaba tenerla. La tiene Ecuador, la tienen otros países, pero en Colombia como que lo que prima no es la salud, sino la rentabilidad económica en el sistema. Entonces la hidralacina, que es un medicamento de elección para la primera causa de mortalidad y mortalidad en Colombia, no se consigue porque es muy barata. La responsabilidad del Ministerio y del INVIMA. Porque aparece en la Guía de Atención Integral de Colombia, un producto que no se consigue lamentablemente. Ellos tendrán la respuesta, los entes rectores. Son los responsables. Una pregunta que hacen en Medellín, Juan Pablo de la Sala. Bueno. Óscar Solano Mosquera. En términos prácticos, ¿qué requisitos mínimos requiere el nivel 3 para manejar estas pacientes? Estoy en el nivel 2, 3. Bueno. Nivel 3 implica manejo interdisciplinario. Eso es nivel 3. Que cuente con todas las especialidades, con unidad de cuidados intensivos y con todos los insumos para manejar complicaciones médicas en general y personal entrenado. Fundamentalmente, manejo interdisciplinario, insumos y un entorno habilitante. Eso es un nivel 3. Y que haya programas de educación continua porque la medicina cambia permanentemente, se calcula que el conocimiento médico cambia diametralmente cada 3 años. Entonces, fundamentalmente, es esas las condiciones que debe tener el nivel 3. Nos preguntan, ¿en preeclampsia no severa se debe decidir el parto y la semana 34 o se puede esperar hasta la semana 37? Si la paciente tiene preeclampsia no severa, es decir, no tiene un compromiso significativo de órganos blancos, excepto la hipertensión, en condiciones de no severidad, lo ideal es que el parto ocurra por encima de la semana 37 para garantizar seguridad al neonato. Eso es importante, sí, es preeclampsia no severa. Hasta el momento no tenemos más preguntas, no sé si ustedes tendrán más. El ácido úrico en el paciente con preeclampsia, la evidencia prácticamente con respecto al ácido úrico como marcador de preeclampsia no es muy importante, no es fuerte, no aparece en las guías importantes que hay como un marcador con los que le mencionamos con la evaluación de la condición. A ver, cuando uno hace evaluación de la condición clínica en preeclampsia, ¿qué evalúa? La respuesta es todo. ¿Por qué? Porque el órgano blanco es el endotelio. Y el endotelio está en todos los órganos de la economía. Entonces,
Evaluamos sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio, hepático, renal, hematológico y la unidad fetoplacentaria. Por esa razón, estas pacientes con preeclampsia severa requieren manejo interdisciplinario en tercer nivel y el parto allí, porque el manejo es multisistémico. Ahora, en la evaluación de la función renal miramos eliminación urinaria, miramos proteinuria, miramos creatinina y con esos parámetros fundamentalmente son suficientes para hacerlo. El ácido úrico que se le dio tanta importancia en este momento no es un parámetro muy importante para evaluar estas pacientes. A ver, por aquí hay otras preguntas, vamos a mirar. Dice, ¿es verdad, en verdad nos podemos quedar tranquilos si no damos antihipertensivo en pacientes con hipertensión gestacional con cifras por debajo de 140/99, como dicen las GAI? Esa es la evidencia que existe. La evidencia dice eso y simplemente es una vigilancia. Y recuerde también que la guía le dice que en pacientes con preeclampsia no severa debe tomar la presión tantas veces cuando sea necesario y mínimo 6 veces diaria en no severa y todas las veces que sea necesario en preeclampsia severa, porque usted no sabe en qué momento la paciente va a tener unas cifras hipertensivas. ¿Por qué eso? Porque está en condiciones de seguridad, porque no se afecta la autorregulación. Ruby Patricia Arias dice, buen día doctor, por favor aclarar la evidencia de uso de calcio, omega 3 y ácido linoleico en forma preventiva. Entonces, fundamentalmente hay dos elementos para ácido linoleico y omega 3, la evidencia no es suficiente como preventivo. Entonces, pacientes con riesgo moderado de preeclampsia, con dos factores de riesgo moderado de preeclampsia o un factor de alto riesgo, les damos aspirina, 80 a 100 miligramos de la semana 14 hasta el momento del parto y 1200 miligramos de calcio. Estos son los dos únicos productos que han mostrado que pueden prevenir la preeclampsia en pacientes con riesgo de presentarla. Dos factores de riesgo moderado, administramos calcio y aspirina. En las dosis que les mencioné, un factor de riesgo alto, calcio y aspirina en las dosis que les mencioné. Omega, ácido 3, y toda esa cantidad de productos de los cuales se ha hablado como preventivos, está demostrado que la evidencia no soporta la evidencia. Dice Ruby Patricia, por favor aclarar, bueno, es la misma pregunta. Por el momento no hay más preguntas, si tienen alguna otra. Recuerden que les pusimos de bibliografía, les pusimos la recomendación de la OMS reciente, la más reciente de las guías del Royal College, las guías NICE y la guía colombiana y un documento que aparece en el texto de obstetricia y ginecología de la Universidad Antigua que recoge más o menos como un manejo integral a la luz de la evidencia actual. Luisa Barón, aclarar hasta qué semanas se da la aspirina por el cierre del ductus. Generalmente, las pacientes que requieren aspirina se les puede dar perfectamente hasta el final, semana 34, y parece que no hay ningún problema al respecto. Es la recomendación que hay en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Medellín, muchas gracias. Clínica San Juan de Dios de la Ceja, no hay preguntas. No hay más preguntas. Si tienen algún... ¿no? A ustedes, a todos los asistentes, mil gracias por su participación, por su interés. Hubo muy buena asistencia. Les va a quedar la conferencia grabada para que la vean todas las veces que ustedes lo consideren. La pueden bajar de la página de Nacer. Igualmente la bibliografía que tienen es reciente. Como les digo, hay 3, 4 documentos recientes actualizados que recogen la evidencia actual. Recuerden que la medicina se hace hoy con base en 3 elementos. La mejor evidencia clínica disponible, un respeto por la normatividad del país y un profundo respeto por los derechos humanos. Es fundamental que como médicos estemos actualizados con la mejor evidencia, no lo que yo creo,
lo que a mí me parece, sino lo que efectivamente sirve. Esa era la intención y por eso Medellín, Un Hogar para la Vida, en su programa Cita de Salud, les presenta estos programas de actualización. Los espero, les dejé unos casos clínicos en la plataforma para que los contesten y si tienen dudas, por favor me contactan a través del medio de comunicación de la plataforma. Igualmente, si tienen alguna inquietud, algo, por favor nos contactan. Muchas gracias y buen día. Por favor, registren su asistencia en el enlace, médico, enfermera, de qué institución, porque es necesario darle esta información a la Secretaría de Salud de los asistentes y para poderlo certificar al final. Muchas gracias.